10 participantes. A ver, vamos a esperar otro minuto. Pero para los que van llegando, buenas tardes. Si no oyeron, soy muy famoso ya. Me pueden mirar en Telemundo. Me pueden mirar en Ya lo Telemundo. vimos. Brenda les va a mandar el enlace en el chat. Aquí, ya lo puse. Mira, ya lo puso en el chat. Pero espero que todos estén bien, que ya llegamos hasta jueves. Ya mero se termina la semana. Para nosotros nos faltan otros 2 días, pero ya mero, ya mero. Ya mero, ya Ya los merito. certificados ya están imprimidos. Mira, ya están imprimidos. Bueno, casi todos. Casi Nomás, todos. nomás tengo que, alguien los tiene que firmar y ya. Ujú. 11 participantes. ¿Quién llegó? Tres. Wow, somos pocos. Creo que es Samira. Samira, ahí la miro. Creo que es Samira. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde en otra clase de plantas nativas de California, el paisajista certificado. Y antes de empezar con la clase, le voy a pasar el micrófono a Brenda porque tiene algunos anuncios sobre cómo quiere que usted aparezca su nombre en el certificado. Pero, Brenda. Gracias, Alejandro. Sí, si no me han dado cómo quieren que aparezca su nombre en el certificado, lo pueden hacer ahora en el chat o me pueden mandar mensaje directo para que los imprime antes del sábado que viene, para que si están aquí en la clase en el sábado, reciben su certificado y las calcamonías para los carros ese sábado en persona. Si no están aquí el sábado, entonces los mando por correo. Um, Monotereen el chat porque tal vez si los veo que están aquí y no tengo el certificado todavía, les mando mensaje. Y luego también si conocen a otras personas que pueden beneficiar de este programa, por favor, díganles que este programa está allí, que es gratis, etcétera, etcétera. Es todo. Thank you. Gracias, Brenda. Bueno, antes de empezar esta clase, como siempre, le quiero dar gracias a la gente nativa, no nomás de California, pero de todas partes, por darnos o compartir su conocimiento de planta nativa y am, prácticas tradicionales de manejar tierras y ecología. Entonces, les quiero dar agradecimiento. Por eso estamos hoy en esta clase para aprender de ellos y todo lo que nos han ofrecido. Y esta clase hoy se va a tratar de, a ver, ¿cuántos somos? Tal vez somos 14 o 15. Ya empezamos. Tiempo de tren, tiempo de tren. Se va a tratar de manejo de plagas, el IPM que le dicen manejo de plagas integrado y cómo se pueden monitorear o cómo se pueden controlar las plagas, porque también las plagas pueden hacer un problema en los jardines nativos como en los que son no nativos. Y vamos a aprender sobre esos tipos de plagas y más bien cómo se manejan en un jardín. Pero como siempre, cualquier pregunta que tengan pueden poner en el chat, nos pueden preguntar a yo o Brenda. Aquí tenemos Brenda hoy. Y bueno, empezamos. Lección 6. Deshiervar y manejo integrado de plagas. También vamos a aprender de la maleza, am, qué significa que una planta sea una hierba. Vamos a aprender de esa definición, porque mucha gente tiene varias definiciones de cómo es, qué significa una hierba. Pero los objetivos de esta sesión, a ver, me está bloqueando esto, lo voy a quitar. Los objetivos de esta sesión serán identificar 2 plantas nativas potencialmente malas de salud. Si uno encuentra que tienen una plaga o otro problema, vamos a aprender de cómo identificar y conocer esos problemas y cómo se gestionan esos problemas, cómo serían las prácticas de mantenimiento. Gestione las malas hierbas a través de conocer su ciclo de vida y sus condiciones culturales, identificar las condiciones clave y las plagas que se ven más comúnmente en los jardines nativos y utilice las técnicas de IPM o que viene siendo las prácticas de manejo integrado con éxito en todo el jardín nativo y su ciclo de vida para abordar estos 5 problemas. Ok,
No creas que es una hierba hasta que le preguntes al dueño. Dado que los jardines de sus clientes tendrán menos riego artificial aplicado que en los jardines convencionales, muchas hierbas desaparecen por sí solas. Es una hierba cuando ya no la quieren, ¿verdad? Esa palabra de hierba, cualquier planta puede ser una hierba. Hasta mucha gente le dicen las poppies, las amapolas, son hierbas porque se extienden por todos lados, tienen propagación muy fácil. Entonces mucha gente les dicen a las poppies, que son hierbas, pero es muy importante entender que esta palabra de hierba puede tomar muchas definiciones, pero en esta clase una hierba ya lo vamos a definir como una planta que ya no es deseada en un jardín o ya no la quieren. Y una hierba puede ser una hierba o maleza invasiva, no nativa o nativa, ¿verdad? La palabra hierba se va a usar para describir cómo se comporta una planta, ¿verdad? Si es una planta que de veras es invasiva o una planta que no se extiende mucho por el jardín, ¿verdad? Va a tener muchas definiciones lo que es Se me una hace que hierba. Alejandro, se me hace que en el libro, en esta versión, sustituimos la palabra hierba para maleza, Maleza, ok, maleza, que sí. viene siendo la misma cosa, pero para distinguir entre malezas y gramas y zacates, gramínea, Ujú. porque también esas se conocen como hierbas. Sí, exacto, sí. Entonces, como dijo Brenda, también maleza se puede usar como otra palabra para distinguir las hierbas o las hierbas malas, ¿verdad? Porque también hierba es una palabra que pueden usar para plantitas chiquitas o zacates nativos también. El control de las hierbas es esencial. Semillas de un año, si deja que queden un poco de semillas en su jardín, tal vez va a mirar hierbas por 7 años, ¿verdad? Las, eh, las semillas no se mueren muy fácil. Las semillas tienen potencial de vivir muchos años en el suelo. Por eso es muy importante quitar las hierbas antes de que produzcan semilla. Y hay dos factores que determinan si las hierbas ganarán: alta presión de propagules o algo simple como la semilla, o otras partes como las raíces que se propagan solas, como el zacate de Bermuda o el zacate de cangrejo, muchas de esas zacates que son rizomáticas, y la masa de semillas altas, ¿verdad? Si hay demasiada semilla en el suelo de mostaza, de rábano, muchas de estas malezas invasivas, es muy probable que van a seguir regresando cada año, ¿verdad? Aunque uno deshierve por tener bastante semilla en el suelo, siempre van a regresar a la hora que llueva o a la hora que uno eche irrigación artificial, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer estos factores. Le ayudará a pensar en cómo establecer un paisaje cultivado, especialmente en los primeros 2 a 3 años, porque es más importante en esos primeros años, porque como las plantas apenas van creciendo, va a haber mucho espacio para que las hierbas crezcan, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que las hierbas o las malezas son muy competitivas y a veces pueden tener un impacto negativo en el establecimiento de plantas nativas. Por eso es muy importante en esos primeros años tratando de cultivar un jardín nativo, a estar encima de las hierbas casi siempre diario, deshiervando, quitando la maleza, porque pueden, a veces no dejan que las plantas crezcan naturalmente o de modo saludable. Entonces, ya que pasen esos primeros años, es capaz que ya que las plantas estén maduras, ya establecidas, el efecto de hierbas sería mucho menos, pero eso no significa, no significa que ese problema se va a terminar por siempre, ¿verdad? Las hierbas, es la realidad de jardinería, es que las hierbas existen o las malezas existen, entonces uno siempre debe de andar casi por encima de ellas, quitándolas y deshiervando, ¿verdad? Es una realidad de los jardines y también el jardín nativo. Técnicas para el control de las hierbas. Vamos a hablar sobre unas técnicas de cómo se controlan. Se pueden quitar mecánicamente. Las nuevas teorías de control de las hierbas nos dicen que quitar las hierbas, especialmente cuando se usa un tenedor o una pala, simplemente perturba el suelo y trae nuevas semillas de hierba. Hay prácticas culturales. Esto significa mantillo. Es muy importante utilizar el mantillo en los jardines nativos. A medida que pasan los 2 primeros años de mantenimiento del jardín, tenga en cuenta la cobertura y la profundidad de su mantillo. Recuérdense que el mantillo, ¿qué debe de ser la gruesura del mantillo? ¿Alguien se recuerda del número?
Sí, Lo 3 grueso, 3 pulgadas. inches, 3 a 4 inches. 3 a 4 inches, ¿verdad? 3 a 4 pulgadas, no, no muy grueso, pero tampoco muy light la capita porque luego se puede deslavar. Dicen que 3 a 4 pulgadas es perfecto para las plantas nativas y mantenga el mantillo lejos de los tallos, ¿verdad? Y troncos de las plantas y los árboles, porque lo que puede pasar y como ya se ha platicado en esta clase, es que lo que pasa a veces es que se pueden apudrir las raíces o se pueden pudrir el tallo de la planta, por eso es muy importante dejar ese espacio libre en que sea a un pie, ¿verdad? De afuera de la planta para que respire y tenga mejor respiración la planta y su sistema de raíces. Y también es muy importante que comprueben si hay signos de sobreagua, ¿verdad? Si miran la presencia de hongos o mojos, ¿verdad? Que se están desarrollando en la planta por encima. Y en el mantillo, particularmente en áreas de sombra, es más importante tener cuidado porque si le está echando mucho agua a las plantas y también las plantas no están en mayoría sombra, no van a tener esa oportunidad para secarse. Por eso es un problema que es más común si tiene sombra en combinación con sobreriego, ¿verdad? Solidización del suelo es otra técnica que se puede usar para eliminar las hierbas o las malezas. A ver, ¿qué pasa aquí? Ok. Por lo general, esto se hace antes de la plantación, ¿verdad? Si uno va a poner planta nativa y quiere utilizar esta técnica, es algo que por lo normal se hace antes de plantación, pero se puede utilizar en condiciones puntuales donde una hierba particularmente difícil de erradicar se encuentra en un parche distinto. Si de veras uno tiene una planta invasiva en su propiedad o en su jardín y no puede buscar la manera de eliminarla. Esta es una técnica, se puede usar la técnica de solidización. Primero lo que se hace es que despeje el sitio y luego humedezca el suelo. A continuación, cubre el área con láminas de plástico transparente en su lugar con grapas de paisaje y deje que permanezca durante 4 a 8 semanas. Y esto se hace preferiblemente durante los meses más calurosos del año para cocinar las semillas de hierba, ¿verdad? Lo que uno puede hacer es que le va a echar agua para que nazca la semilla, ¿verdad? Para que se germine. Pero lo que va a pasar es cuando salgan esas baby semillas, ¿verdad? O las semillitas chiquitas que apenas han germinado, ese calor las mata durante el verano y es más efectivo si se hace en el verano. Y no nomás va a matar las plantas o las hierbas o las malezas que se han germinado y apenas van creciendo, también pueden matar la semilla que está por encima de los primeros el primero pulgada o primeras 2 pulgadas que se encuentran abajo del suelo. Por eso es una técnica que se puede utilizar si de veras tiene una parte que tiene bastante maleza, pero también quiero que entiendan que siempre la realidad de un jardín, y yo creo que muchos ya sabemos, es que estar por arriba de las malezas y siempre deshiervando es parte del mantenimiento, ¿verdad? Pero esta técnica, si la pueden utilizar o si encuentran que lo deben de utilizar, también es una forma de controlar o tal vez eliminar en hierbas o malezas invasivas, ya dependiendo en su sitio y cuáles son las hierbas que están allí, ¿verdad? Que se encuentran en ese jardín. Químicos, ¿verdad? También se pueden usar químicos, pero en esta clase les vamos a decir que los químicos siempre deben de ser su último recurso. Muchos herbicidas populares basados en el glifosato se han encontrado para ser perjudiciales para la vida animal, ¿verdad? Han encontrado que muchos de los químicos que se usan para eliminar hierbas tienen impacto negativo en la vida silvestre, y en las abejas nativas o mariposas, va a excluir a mucha de esa vida de su jardín. Entonces, es lo que uno no quiere en un jardín nativo, ¿verdad? Tal vez tengamos diferentes razones por usar planta nativa o tratar de cultivar un jardín nativo, pero para mucha gente es que ponen planta nativa para atraer a la vida silvestre y que promueve el ecosistema nativo, pero si uno usa químico, han encontrado que tiene efectos muy negativos que va a matar la vida silvestre que llega a su jardín, no tiene ningún beneficio para las abejas o mariposas, ¿verdad? Las excluye. Un ejemplo de un caso extremo es un caso persistente de hierba, ¿verdad? De cangrejo, si tiene como crabgrass o Bermuda grass, que no nomás se extiende por semilla,
pero por las mismas raíces que quedan por abajo, tal vez eso sea una situación donde uno tiene que usar químico, um, especialmente si este zacate se está enredando en las raíces de una planta nativa recién establecida o recién plantada. Tal vez eso sería un caso extremo donde debe de usar químico, pero por lo normal o por lo general muchas de las hierbas o malezas sí se pueden controlar de otras maneras. Por eso en esta clase les vamos a decir que el químico siempre va a ser el último recurso y debe de, se debe de usar en situaciones muy extremas, ¿verdad? Si no puede buscar otra forma de eliminar la hierba, tal vez esto va a ser una de las opciones, ¿verdad? Pero todo es muy importante leer lo que está usando y usarlo en cantidades muy pocas, ¿verdad? Principios de manejo integrado de plagas o IPM más conocido relacionados con plantas nativas. IPM, ¿qué significa IPM? IPM es una estrategia basada en ecosistemas que se centra en la prevención a largo plazo de plagas o sus daños a través de una combinación de técnicas como el control biológico, la manipulación del hábitat, la modificación de las prácticas culturales y el uso de variedades resistentes. Se vuelve aún más importante cuando se mantiene jardines nativos, ya que el principal punto funcional de un jardín ingenio es su capacidad para apoyar el hábitat. Una dependencia excesiva de los productos químicos va en contra de este objetivo. Y los recursos de IPM, puede buscar más sobre IPM en el sitio web de manejo integrado de plagas que se ofrece por UCIPM y la Universidad de California. Es un maravilloso guía de los tratamientos de IPM menos tóxicos para plagas domésticas y de jardín que han cruzado el umbral y requieren algún tipo de manejo, ¿verdad? Aquí en el vivero de plantas siempre estamos utilizando este recurso de IPM porque aquí siempre tratamos de buscar la manera menos invasiva para tratar plantas, ya sean mucha hormiga en la planta, mojo en la planta, mildew, áfidos, ¿verdad? Nosotros siempre usamos IPM como recurso y tal vez ustedes lo van a usar también. Es un recurso muy práctico que se pueden usar. No nomás habla de las plantas nativas, pero de muchas plantas, ¿verdad? De muchas de las plantas y sus diferentes familias. Y bueno, hay mucha información de cómo manejar las plagas más comunes que se encuentran en el jardín. Límite o nivel de acción. Un concepto muy importante en el manejo de plagas es el límite o nivel de acción. Cuando alcanza la población de plagas y los daños subsiguientes un nivel que requiere acción, el límite puede ser muy diferente para los patios delanteros y los patios traseros. Si los jardineros y paisajistas pueden relajar su límite de plagas durante un tiempo, los depredadores naturales a menudo acumularán poblaciones que controlarán el problema, ¿verdad? Esto se está refiriendo a control biológico, que a veces existen los depredadores naturales que pueden a controlar poblaciones de plagas naturales, ¿verdad? Identificar las causas de los problemas de salud de plantas. Las plagas pueden afectar a muchas partes de las plantas, pero cada situación va a ser diferente. En algunos casos pueden afectar una planta entera. En otros casos puede ser un tallo o otras ramas principales. Tal vez puede ser el follaje, flores, ¿verdad? Tal vez la forma de la flor va a estar un poco diferente si está afectado de una plaga. Y en algunos casos también la fruta puede ser afectada, ¿verdad? ¿Qué son las causas ambientales, verdad? Hay muchas causas que se deben a por qué las plagas van a afectar ciertas plantas. Lo primero es la luz, ¿verdad? Dependiendo en qué es la exposición al sol, qué tanto sol recibe la planta, si está en sombra casi mayoría del día, eso puede afectar. Porque si tiene una planta, por ejemplo, que pues por la mayoría está en sombra y uno no se da cuenta que le está echando sobre agua, tal vez eso puede crear condiciones ambientales que puede am, promover la presencia de diferentes plagas como los áfidos o los hongos o los mojos, ¿verdad? Que a veces pueden afectar las hojas. Clima, ¿verdad? Si usted
si vive, por ejemplo, en el norte de California, donde está más frío o donde hay más lluvia, a veces las mismas plantas que uno trae de California, pero tal vez no son nativas del norte de California, por ejemplo, muchas de las salvias costeras aquí del sur de California, tal vez van a tener más problemas de plagas si se plantan en un clima diferente, ¿verdad? En un clima más lluvioso, tal vez va a tener más problemas con plagas, tal vez le va a pegar más mojo, ¿verdad? Más plagas de las hojas. Por eso es muy importante también utilizar los recursos como Cowscape, Cowflora, diferentes bases de datos que les va a decir de cuáles partes de California es nativa esa planta o cuál es su hábitat natural, ¿verdad? Para que uno también trate de simular esas condiciones, ¿verdad? Y también eventos extraordinarios, ¿verdad? Eso también puede afectar um, qué tipo de plaga va a afectar a ciertas plantas. Causas culturales, uso y abuso, ¿verdad? Si una planta está en el parkway, ¿verdad? En la parte del jardín que está más cerca de la calle, tal vez si la gente o en accidente o los perros siguen quebrando la planta, ciertas ramas, eso con el tiempo también puede dar um, entrada a ciertas enfermedades o ciertas plagas, ¿verdad? Especialmente si um, lo de adentro de la planta está en contacto con los alimentos o los elementos como el aire, ¿verdad? Otras agua, ¿verdad? Que le entra por adentro. Eso también puede desarrollar diferentes enfermedades, problemas en el sitio y fuera del sitio, ¿verdad? Si, um, por ejemplo, si hay mucha sombra o si se encuentra que otra planta está mala en un jardín, tal vez esa misma enfermedad o esa misma plaga se puede transferir o se puede transmitir en otras plantas. Entonces eso también puede depender de a dónde viene la plaga o si viene de afuera o si viene de otra planta que uno no se da cuenta que tiene algo. Pero por lo mayoría, muchas de las plagas o muchas enfermedades, follajes o muchos problemas de mojo o de mildew, siempre por lo mayoría están causados por sobreagua, por tener un medio ambiente muy húmedo. Cuando las plantas no requieren tanta humedad, ¿verdad? Sobre agua, la mayor causa de falla de las plantas nativas, ¿verdad? Entonces, como aprendimos en las otras clases de anterior, las plantas nativas, el primer año, los primeros 2 años, es verdad, van a necesitar agua, pero ellas también están adaptadas o están acostumbradas a secarse entre esos riegos, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a la gente, s- se va a dar cuenta que si la planta necesita agua es cuando si usted excava con su dedo a 3 a 4 pulgadas de profundidad en el suelo y puede sentir que la planta no tiene humedad, ¿verdad? Se siente como algo como polvo que no se puede ser como una masa, no puede ser la tortilla, es que no tiene nada de humedad. Entonces eso va a ser la primera señal que, hey, la planta ya casi está seca por encima, le voy a echar poquita agua, ¿verdad? Pero si uno encuentra humedad en las primeras 3 a 4 pulgadas, eso va a ser señal que, hey, tal vez la planta no necesita agua, está bien de agua, voy a esperar otro día o otros 2 días para regresar y fijarme otra vez cómo se ha secado la tierra, ¿verdad? Y todo va a depender, uno debe de pensar en qué tanto sol recibe la planta, ¿verdad? Sí, porque si está en sol todo el día, se va a secar rápido. Si está en sombra, tal vez el suelo va a retener un poco más agua o puede conservar un poco más la humedad. Y también el suelo, como aprendimos en ¿cuál clase? En la tercera clase, el suelo es muy importante porque si tiene barro, ¿qué va a pasar si tiene barro? ¿Se va a secar rápido el suelo o va a tardar húmedo? ¿Qué se recuerdan de los suelos con mucho barro o Va a arcillo? Va a tardar. tardar. Se va a tardar, ¿verdad? Porque como las partículas están bien finitas, casi todo se va a pegar, no hay mucho espacio o mucho espacio pues para respiración, para que el agua se drene rápido, se va a mantener más húmedo, ¿verdad? Y luego en comparación con los suelos con mucha arena, que tienen las partículas más grandes, se va a drenar rápido, se va a secar rápido. Tal vez uno si tiene esas condiciones en su jardín, tal vez va a encontrar que le va a echar agua más frecuente a la planta, ¿verdad? Pero todo va a depender de diferentes situaciones, pero
el número uno razón que muchas de las plantas nativas fallecen es porque están recibiendo mucha agua. Plagas. Las plagas pueden hacer hongos, ¿verdad? Pueden hacer áfidos, pueden hacer un montón de cosas, pero am, se pueden, se pueden separar en los vertebrados y los invertebrados, ¿verdad? Si tienen ¿cómo se dice? Spinal cord, un cordón por la espalda. Si tienen algo, eso lo pueden clasificar como vertebrado, como los mamíferos, otros animalitos, pero los invertebrados, eso casi clasifica, lo pertenece más como los insectos chiquitos, cosas que no van a tener ese sistema más formada como de hueso. Entonces eso es la distinción más general. Y también se pueden separar las enfermedades dependiendo en qué son los síntomas, ¿verdad? Porque muchas de las enfermedades pueden ser causadas por mojo, pueden ser insectos, pueden hacer un montón de cosas, pero para darse cuenta, a veces hay síntomas que uno puede mirar, ¿verdad? Plagas y condiciones. ¿Qué son las condiciones que les gustan a las plagas? Primero vamos a comenzar con los vertebrados, que viene incluyendo los mamíferos, ¿verdad? Los gatos, zorrillos, ¿cuáles otros? Los coyotes pueden hacer. No creo que es un invasivo el coyote, pero es mamífero. Los topos, ¿verdad? Los gophers, eso va a ser Los clasificado como conejos. los conejos, a veces también los conejos, especialmente con las plantas jóvenes, ¿verdad? Aquí en la fundación tenemos un gran problema con los conejos que a veces no podemos dejar mucha planta en el suelo porque regresamos para la próxima mañana y tuvieron una cena, ya, ya no están las plantas, tuvieron un buffet, ¿verdad? Entonces a veces también los conejos pueden hacer un problema para las plantas nuevas, pero por lo normal, uno de los mamíferos más problemáticos en un jardín, especialmente un jardín nuevo, son los topos o los gophers, porque les gustan las raíces de las plantas, ¿verdad? Son capaces de comerse las plantas casi por encima o también pueden a lastimar el sistema de raíz. Pero las dos situaciones van a terminar con la misma resultado, ¿verdad? A veces lo que pasa es que se va a morir la planta o va a fallecer la planta. Por eso aquí en la fundación, nosotros como les dije, siempre estamos utilizando el recurso de IPM, que es ofrecido por UC IPM, y una de las maneras que indican para controlar muchos de los conejos o otros mamíferos no nomás en jardines, pero también en viveros nativos, es usando trampas. Y pues por muchos de los conejos usamos como aulas que se pueden usar para atrapar los conejos, pero lo que pasa es que ah, ya que esté atrapado el conejo, lo movemos a otro sitio, ¿verdad? No lo vamos a dañar, nomás queremos que no esté a piel del vivero de planta. Y con los gophers, ya depende de lo que quiere usar usted, ¿verdad? Con los topos se pueden usar aulas de las raíces. Si usted no quiere que los gophers se coman sus raíces, pero también aquí en la fundación, si quiere utilizar otro método, también se pueden utilizar estas trampas que pueden, pues, desafortunadamente pueden matar a los gophers o los topos, pero ya va a depender en qué manera quiere usar usted. Pero aquí en los jardines nativos de Theodore Payne que tenemos, se ha mirado éxito con las jaulas o los jaulas de metal que se usan para proteger las raíces, y con eso muchas de las plantas nativas que antes pues nunca crecían porque los topos se los comían, estamos mirando que están creciendo ya porque las raíces están protegidas. Entonces ya va a depender en qué tan serio esté el problema de topos o otro mamífero, pero a veces los métodos menos invasivos también pueden ser muy efectivos, y es algo que hemos mirado aquí en los jardines. Insectos, ¿verdad? A veces las hojas o el follaje de muchas de las plantas parecen que los insectos se lo comieron, tuvieron un buffet, ¿verdad? Tuvieron una cena. Y es muy normal que a veces las hojas de las plantas nativas a veces van a resultar con hojas
pues, que se la han comido los insectos. Y antes de tomar acción, es muy importante que hagan un poco de investigación porque las plantas nativas, ¿verdad? Uno aquí dice que las plantas nativas, una de las razones que uno las va a plantar es porque quieren atraer la vida silvestre, quieren atraer animalitos, insectitos que pueden usar su jardín como hábitat o un ecosistema. Y a veces esta es la vida silvestre, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere para sus plantas nativas. Hay muchas abejas que les cortan las hojas, hay muchas orugas de mariposas que van a usar las hojas para comer, ¿verdad? Como el algodoncillo el algodoncillo es el milkweed que muchas mariposas, pero especialmente la monarca, va a usar para echar huevos. Y luego las orugas que nacen se van casi comer toda la planta, ¿verdad? Y es muy normal que se comen las hojas, el tallo hasta abajo, pero lo bueno de esa planta es que está adaptada, ¿verdad? Muchas de las plantas nativas están adaptadas a vivir con esta vida, ¿verdad? Por eso no es muy dañoso para las plantas, es algo que reconocen como una adaptación, un coevolución, una conexión, ¿verdad? Con la vida silvestre. Entonces, es muy importante que hagan su investigación para que miren qué tipo de animalitos van a usar las plantas, pero también algunas veces también pueden hacer otra cosa más dañosa, ¿verdad? Como una plaga como áfidos, escala o tal vez otra cosa que se está comiendo sus plantas por encima, pero ya va a depender si son plantas maduras o plantas recién plantadas, ¿verdad? Porque las plantas recién plantadas sí van a necesitar un poco de protección, ¿verdad? Porque todavía necesitan tiempecito para crecer, pero en, no, en, no hay mucho caso en que las plantas ya establecidas o las plantas ya maduras han fallecido por este tipo de interacción. Como les digo, ya están establecidas y ya tienen bastante raíz, ya tienen bastante vida. Una cosa así no les va a afectar. Es una cosa que más problemático en las plantas chiquitas, ¿verdad? En las plantas que apenas fueron plantadas. Hormigas, ¿verdad? Este es el problema del verano ahorita en los jardines y los viveros de plantas. Y estas hormigas colocan insectos como la escala y los áfidos, ¿verdad? Por todas las raíces de las plantas nativas que literalmente chupan la vida de la planta desde abajo, ¿verdad? Cuando mira bastante hormiga en su jardín a pie de una planta es porque las hormigas siguen algo, ¿verdad? Aquí, cuando yo miro o el equipo aquí miramos mucha hormiga en una planta, lo que hacemos es vamos a inspectar la planta, ¿verdad? Se encuentra alguna escala o áfidos en las hojas, en el tallo, tal vez en la raíz, ¿verdad? Lo que hacemos a veces es sacamos la bola de raíz de afuera de la maceta para mirar cómo se mira por abajo la planta, si hay un animalito que se está comiendo las raíces o está tomando ventaja de las hormigas, ¿verdad? Porque tal vez puede ser escala, áfidos, mealybugs, esos insectitos con cuerpos blanquitos que creo que le dicen cochinilla, pero también hay cochinilla buena, pero son insectos con cuerpo con mucho pelo blanco, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que también ellas buscan um, las hormigas o las hormigas buscan, creo que una miel o algo que les da a las hormigas, ¿verdad? Ellos tienen un relación muy conectado. Por eso entonces cuando mira hormigas, tal vez es una seña de que hay otra cosa, otra escala, áfidos o mealybugs, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar atención. Áfidos, ¿verdad? Áfidos pueden hacer de bastantes colores. Los áfidos pueden hacer de este color negro, pueden parecer blanquitos, pueden hacer de color anaranjado, ¿verdad? Pero lo que es un áfido es que son un insecto que a veces en casos muy raros pueden matar una planta, pues por lo normal sí están adaptadas a vivir con las plantas, pero son muy fáciles de controlar, ¿verdad? Lo que pasa es que las hormigas cosechan y mantienen sus pulgones en un grupo en ciertas plantas. Los áfidos son pequeños insectos chupadores
de savia y se pueden ver en las plantas de cianotes a veces, muchas de las malvas o mallows, milkweed, el algodoncillo y encilia, pero esto puede afectar a un montón de planta nativa y milkweed puede ser afectado o el algodoncillo puede ser afectado mucha, por muchos áfidos, pero el áfido que encuentran en el algodoncillo es muy natural para esa planta. Yo siempre le digo a la gente que ya va a depender en usted si lo quieren, si quiere lavar la planta para que tumben los áfidos, pero por lo normal, los áfidos que se encuentran en el milkweed o el algodoncillo es algo muy normal y va a ser, al último va a ser comida para otro tipo de insecto, ¿verdad? Va a haber ese control biológico y no, nunca matan esa planta, ¿verdad? En raras, no es muy común que una planta sea afectado negativamente por áfido. Una plaga muy fácil de controlar. Y esta es la escama o la escala que a veces se puede encontrar en muchas de las plantas. Ahorita aquí en el vivero se encuentra mucho en las manzanitas, le gusta ese tallo más duro, pero también puede afectar a un montón de otras plantas. Es una variedad de insecto con cáscara dura con baches que parecen estacionarios, parecen que no se mueven y pueden haber sido cultivados por hormigas. Los adultos pueden ser muy difíciles de eliminar, pero tienen mucho en común con los áfidos, ¿verdad? Que van a traer a mucha hormiga porque le van a dar algo dulce, ¿verdad? Para que coman. Pero por lo mayoría es muy fácil de controlar. Les quiero decir que busquen la información en UCIPM, el website que dice sobre cómo manejar estas plantas, ¿verdad? Y ahorita les voy a decir, después de Mónica, Mónica tiene una pregunta, les voy a decir cómo se controlan estas plagas. Mónica Irandi. Hola, Hola, Mónica, ¿tiene pregunta? sí, ay, Ajá, perdón. Pero ya es sobre la plaga de los mamíferos con los topos. Puse ahí una pregunta en el chat, ajá. si habían utilizado, si conocen acerca de algunos emisores de frecuencia o de ondas que solamente las ardillas o los topos pueden escuchar y eso los ahuyenta. Personalmente los hemos usado, pero no desconozco realmente si funcionan o no funcionan. Entonces les pregunto si ustedes los han usado para reconsiderarlo porque sigo viendo ardillas, pero no exactamente en el huertito donde pusimos los sensores, Por mi Sí, experiencia no trabajan. ¿no? No, no, nunca los hemos usado aquí en la fundación, pero en otras partes que yo los usé, no. No. No, aquí los conejos, ay, malditos. Y los topos usamos, como dijo Alejandro, Trampas. Sí. las rejas Ujú. a las raíces y es todo. Y una de las derbias le pusimos en cajas, Ok. encerradas en cajas sólidas por el lado y por arriba como alambre para que todavía pase la luz y el agua y todo, pero que no Ok. los puedan masticar los conejos. Ok. ya. Ya, ¿y qué más usamos? Creo que Las lo víboras. dijo todo, Ya. lo dijo todo, ya. Ya, y hay mucha víbora también. Es lo más fantástico. Las víboras comen a los conejos. No, that's too big. Topos. Comen los topos, pero no comen los conejos ni comen las ardillas de ground squirrels, ardillas del suelo. No, no se las comen esas tampoco. Para eso usan los coyotes. Ok. El control biológico. Ujú. Es el Sí. control. Sí, estoy de acuerdo con en lo que dijo Brenda. Muchos de esos sistemas creo que no trabajan muy bien, Ok. pero es mejor usar como las cajas de alambre o las jaulas que se pueden usar para proteger las dos cosas, las raíces de las plantas que persiguen los topos y también el crecimiento de por arriba, ¿verdad? El follaje, la planta que se encuentra encima del suelo, porque muchos de los conejitos, también los topos, si es una planta fresca con mucha agua, que es como ensalada, eso puede incluir muchas de las plantas como las malvas, les gusta Las a, a la, dudleyas también. ¿mande? Las dudleyas.
Oh, sí, las dudlias se deben de Las siempre proteger. viven. Las siempre vivas, las siempre viven. Ya, esas son las que le ponemos las cajas para que no se los Sí. coman los conejos de por arriba. Por abajo los topos los dejan en paz. Pero también tenemos problema con venados y para eso también los mountain lions, no sé cómo decir mountain lions, los leones, pues, León de monte, no. ya, monte, Ajá, ya. sí. Pero le recomendamos que use otras técnicas. No son son técnicas muy económicas y también que son muy efectivas, pues nosotros hemos encontrado que sí funcionan las cajas de alambre Ok. para proteger las nuevas plantas contra los topos y también los conejos que se comen casi toda la planta por encima. Es muy interesante como uno mira, cuando se va del trabajo, mira la planta ahí, oh my God, está bien perfecta, la planta va creciendo y para el próximo día no encuentra nada y es muy, lo que hemos hecho es utilizar esas cajas de alambre o las jaulas que se pueden usar para poner abajo en las raíces cuando se planta la planta, ¿verdad? Eso sí le puedo decir que he trabajado, pero no sé otra gente. Ok. Sí, Gracias. sí, gracias por su pregunta. Okidoki. Y rápido sobre los áfidos y la escala. Uno, les voy a decir que pueden encontrar mucha información sobre las plantas que son afectadas por estas plagas, pero por la mayoría hemos encontrado que usando jabón de traste como Dawn o Palmolive, pero más bien Dawn, es Dawn que trabaja para lavar las plantas. Es un jabón que no es muy fuerte, no tiene químico muy fuerte y no nomás se va a usar Dawn, pero lo va a concentrar o lo va a lavar con agua, ¿verdad? Va a poner un poco de jabón en un botella y luego lo va a llenar con agua. Nomás se quiere asegurar que cuando salga el spray que tenga un poco de espuma, ¿verdad? Que tenga un poco de jabón y nomás uno se pone guantes y puede limpiar las plantas y es una plaga que a veces se asusta a la gente que, oh my gosh, ¿cómo van a hacer una oración, van a pedirle a Dios, ¿verdad? Pues cómo voy a curar esta planta, pero a veces es muy fácil, ¿verdad? Nomás literalmente limpiando el tallo, ¿verdad? Quitándole toda esta maleza o esta plaga y no nomás am, tirando todo esto al suelo, ¿verdad? En su jardín o tirándolo en la misma maceta, pero usando un basurero para llevarse esa basura a otro lado porque no quiere que se quede esa misma plaga en su jardín, ¿verdad? Pero si ustedes investigan en UCIPM, de veras les recomiendo ese website. Tienen mucha información de cómo controlar estas plagas. Los trips es otra plaga que a veces puede afectar más bien las hojas o el follaje. Son delgados, minúscul, pálido a negruzco, antenas cortas, alas cuando están presentes son 4 en número, largo y estrecho, piernitas cortitas y las partes de la boca están chupando, ¿verdad? Es un insecto chupador donde también puede sacarle la vida de las hojas y a veces lo que uno mira en las hojas cuando mira estas rayas blanquitas o miran que algo pues le está pasando a las hojas o las hojas no se están desarrollando de forma saludable o natural. A veces lo que puede pasar es los trips, pero también si utilizan el UCIPM, ese recurso tiene un montón de información de trips o cuáles plantas pueden ser más afectadas de este plaga, ¿verdad? Cochinilla o mealybug, ¿verdad? Es un insecto ovalado, alargado con patas bien desarrolladas, a cuerpo cubierto con una material blanca cerosa, parecen copas de nieve delgados y si conocen la cochinilla que se da en los nopales o la opuntia, eso creo que no es el mismo cochinilla. Cochinilla es una palabra general que se puede usar para describir cómo se mira las características físicas de este insecto, pero la cochinilla que a veces puede afectar de mal manera a las plantas nativas es este que se llama el mealybug. Y lo que sigue el mealybug am, son muchas de las hojas de la planta o muchos de los tallos que tienen mucha agua, los tallos hidratados, ¿verdad? Quieren buscar
esos nutrientes. Y también cuando uno mira cochinilla en las plantas, también puede mirar hormigas, porque las hormigas las siguen, porque como les dije, tienen esa conexión de interacción, ¿verdad? Que el mealybug o la cochinilla le da algo a la hormiga, y por darle algo, también la hormiga le hace otro favor a la cochinilla, ¿verdad? Es como ¿cómo se dice, Brenda? Mutualismo. Lo Tal vez estaba se puede. poniendo atención, sorry. ¿Cómo? Hey, pon atención, Brenda. Le estaba diciendo cómo se puede describir esta relación entre la cochinilla o mealybug y las hormigas. Es mutualismo, ¿no? Con el mealybug cosecha a las hormigas y las hormigas que le dan al mealybug. Eso es que es mutualismo. Mutualismo es cuando los dos se ayudan uno al otro. Entonces, no creo que es mutual. Déjame ver las notas. No, ahorita lo pongo en el chat. Ok, ahorita va. Tal vez, yo creo que el mealybug o la cochinilla le da como algo dulce o un azúcar a las hormigas, por eso las persigue, ¿no? Ya. Pero las hormigas no ganan nada no tienen, las Ok. hormigas no tienen beneficio de esa relación, entonces no es mutuo. Tal vez es comensalismo. A ver, le va a poner en el chat. Yeah. A ver, a ver, no sé. Algo me está bloqueando. Escarabajo. Escarabajo de corteza, o otros animalitos que pueden afectar a muchos árboles o también a muchas de las plantas nativas, son que viven en corteza o madera, y se verán pequeños agujeros en la superficie de la corteza o de los árboles a donde estos animalitos o insectos están viviendo. Y lo que puede pasar a veces es que pueden causar muchas enfermedades en los árboles nativos y no nativos. Pueden causar enfermedades en los encinos, costeros, muchos de los sicomoros, los alisos, los cottonwoods, que son árboles ribereños o ribereñas, también pueden ser afectados por esta plaga. Es un problema que se está extendiendo por muchas partes del sur de California, pero es debido por estos escarabajos perforadores que hacen hoyitos en el árbol de agujero invasivo. Y lo que hacen, si ves pequeñas manchas húmedas en sus troncos, lo más probable es que sean signos de una enfermedad fatal de los árboles que se está extendiendo por todo el sur de California a un ritmo alarmante. Creo que lo que hace es que hace hoyitos en el árbol, ¿verdad? Y en esos hoyitos se va a cultivar un hongo, un tipo de mojo que al tiempo va a dañar el árbol. Y lo que hace este escarabajo, muchos de los escarabajos, es que se van a comer el hongo, ¿verdad? Van a tomar ventaja de esa situación, y con el tiempo se le van formando estos hoyos en los árboles, y a veces es una de las primeras señas que algo está pasando o que tengan ojo con el árbol. Y aunque es un problema que se está poniendo más grave, y también con la sequía que no se quiere terminar, han mirado que este problema puede ser más grave todavía. Están mirando que ciertos árboles sí pueden pelear esta plaga invasiva, ¿verdad? Que puede hacerles daño. Estamos mirando que algunos de los árboles nativos, aunque tienen la plaga, con el tiempo se pueden aliviar o pueden resistir, ¿verdad? Pero es una plaga que también puede afectar a muchos de los árboles nativos. Okidok. Óxido, ¿verdad? Otro tipo de hongo que puede afectar a las plantas nativas, especialmente si le está echando sobre riego y en combinación la planta está en mucha sombra. Lo que puede pasar a veces es que se va a desarrollar un óxido de color anaranjado o rojito, que va a ser parte de un grupo de hongos. Y igualmente si lo detecta en tiempo y no deja que se extiende por todas partes de la planta, se puede aliviar solo a la planta, o puede investigar en UCIPM en métodos de o para aliviar este problema. Entonces, por lo mayoría es sobre riego que causa muchas de estas cosas. Entonces, lo que les voy a decir es que tengan cuidado con el riego, ¿verdad? De veras, no le echan agua a las plantas si no necesitan, porque si le echas sobre riego,
están creando un medio ambiente muy húmedo que es perfecto para que se desarrollen diferentes plagas como el óxido, el mojo, ¿verdad? Que puede ser puntitos negritos en las hojas o en el tallo de la planta, o también puede ser los puntitos blancos, ¿verdad? Que se pueden formar y eso todo es debido a mucho, a, ¿cómo se dice? Mucho agua, ¿verdad? Es un lugar que no se quiere secar, necesita respiración, ¿verdad? Ventilación, la planta y sus raíces. Enfermedades transmitidas por el agua. Phytophthora es otro tipo de, de plaga. Es un microorganismo que está afectando a mucha planta nativa y también a mucho vivero de planta nativo. Y es un patógeno del suelo que puede causar pudrición de la corona o el tallo de la planta y la raíz en las plantas. Y están mirando que se transfiere por el agua. Por eso están diciendo a muchas de las plantas o viveros de plantas nativas que toman ciertas precauciones para evitar este problema. Le dicen los best management practices o las prácticas de mejor mantenimiento o manejo de un vivero de planta, como desinfectando a dónde las plantas van a tocar o tratando de poner las plantas en mesas en vez de tenerlas en el suelo, ¿verdad? Están mirando que se está desarrollando más este problema, pero sí están tomando ciertas precauciones para tratar de reducir su efecto, ¿verdad? O que no se propague mucho o se extiende a otras partes, pero también esto es una realidad de mucha de la enfermedad que le puede afectar a las plantas nativas, que puede ser por sobreriego o puede llegar de otra forma a un jardín. Mojo, ¿verdad? Que es parte de fungus o muchos de los hongos, microorganismos. Manchas polvorientas de color gris, blanquecino en hojas, tallos y cogollos de flores. Y también por lo normal es causada por sobreriego. Si le echa un montón de agua a la planta y no deja que se seque de una profundidad de 3 a 4 pulgadas, a veces lo que puede pasar son estos problemas de follaje, como ¿cómo quiero decir? Los mojos, pues, que pueden formarse por encima de las plantas. En muchos casos pueden hacer normal y la planta se va a aliviar sola, nomás necesita dejarla en paz. O lo que hemos encontrado, y también lo encontré por UCIPM o ese website donde le explica cuáles son todos los problemas que le pueden afectar a plantas, es la leche que está mixteada con agua. La van a poner agua, leche y lo pueden poner en una botella de spray o algo así. Nomás le van a poner a las hojas, le van a sprayar las hojas con esa mezcla de leche y de agua y con el tiempo se le va quitando el mojo, ¿verdad? Y es una forma natural que se puede usar. También se pueden usar otros aceites culturales o horticulturales, pero también es muy importante que sepan que esos aceites, aunque pueden a tratar a muchas de estas enfermedades o plagas, es muy importante que sepan cómo usarlo porque muchos de los aceites que existen, que dicen que pueden curar las plantas y los follajes de muchos problemas, a veces tienen una propiedad que puede quemar la planta. Por eso es muy importante utilizar algo así de veras cuando la planta esté seca, no después que uno le echó agua y todas las hojas están mojadas o húmedas. Y después de aplicar un aceite así, también es muy recomendado que dejen la planta en sombra, ¿verdad? No en sol, porque en combinación con sol y ese aceite que fue recién aplicado a la planta, es la, eso va a causar mucha quemadura de la planta y a veces eso es lo que puede pasar. Pero son problemas que a veces se pueden aliviar solas. Yo he visto que muchas de las plantas nativas, aunque agarren estos puntitos en las hojas, con el tiempo se le va a ir quitando, ¿verdad? O si mira que es un problema grave, nomás vele quitando estas hojas, no las tire al suelo de la planta porque eso tal vez le va a ayudar que se propague esta plaga, pero es mejor tirarla a la basura y nomás quitarle estas hojas de las plantas y a veces se miran que eso lo cura solo, se va a arreglar el problema solo. A ver. Programas de IPM, estos principios y prácticas de IPM se combinan para crear programas de IPM o las prácticas de manejo para ser integrado.
Aunque cada situación es diferente, 6 componentes principales son comunes a todos los programas de IPM. A mí me gusta este gráfico aquí porque hay 3 cosas que quiere la enfermedad, ¿verdad? Esto se puede aplicar a la salud de plantas, salud de cualquier microorganismo que causa enfermedad, ¿verdad? Hay 3 cosas. Uno debe de existir un patógeno, debe de existir el medio ambiente que le gusta el patógeno y debe de haber una planta que el patógeno puede afectar, ¿verdad? Que puede tomar ventaja de esa planta. Entonces, si mira este triángulo, cada parte solito no puede hacer nada, ¿verdad? Si existe una planta en un mundo sin el patógeno o el medio ambiente favorable para esa enfermedad, no hay enfermedad. Si miramos, si hay un mundo que nomás existe el patógeno, pero no existe una planta o un medio ambiente favorable o perfecto de condiciones mejores para ese patógeno, no disease, no enfermedad. Si existe un medio ambiente que le va a favorecer a un patógeno, pero no existe ese patógeno, no puede hacer nada, no va a haber enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero dar a entender, para que haya enfermedad, debe de existir las 3 cosas. Cuando esas 3 cosas se conocen aquí en medias, eso es lo que va a causar enfermedad. Cuando hay un patógeno, cuando las condiciones son perfectas para el patógeno y hay una planta o un host que el patógeno puede afectar, ¿verdad? Y también pueden mirar que aunque hay 2, cuando se conectan las 2 aquí, si hay una planta y hay un patógeno, pero no es el medio ambiente que le gusta al patógeno, no va a haber enfermedad. Cuando hay una planta y hay las condiciones que le gusta ese patógeno, pero no existe ese patógeno en su jardín o no tiene acceso a su jardín, tampoco va a causar enfermedad. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta gráfica es que estas 3 cosas deben de estar juntos y deben de existir al mismo tiempo para que cause enfermedad. Debe de tener un patógeno, ya sea un tipo de bacteria, un hongo que puede causar enfermedad, una planta que ese patógeno puede infectar y ese medio ambiente que le gusta al patógeno, ya sea el sobreriego, un lugar muy húmedo, un lugar donde una enfermedad se puede propagar o puede transmitirse por el agua. Esos van a ser los 3 puntos perfectos para tener una enfermedad, ¿verdad? Entonces es una cosa, creo que esto lo dice muy bien, ¿verdad? O lo explica, o puede mirar que lo explica muy bien, que la enfermedad debe de existir estos 3 puntos. Y hay que tomarnos un break aquí, ¿verdad? Les voy a dejar con esta foto. Tengo respuesta para las condiciones simbióticas. Ajá. Es simbiótico. 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 Ajá. Una relación simbiótica es donde uno de los animales sí tiene beneficio de la relación, como por ejemplo, la cochinilla y las hormigas. Okay. La cochinilla sí beneficia y las hormigas no benefician ni tampoco sufren. No es neutral, ¿verdad? Entonces, la relación mutualística es en que los dos benefician. Ejemplo es la yuca del chaparral y no amapola, la polilla de la yuca, que una no puede vivir sin la otra, es el único polinizador, ¿verdad? Okay. Eso es mutual. La polilla tiene comida y la flor vive porque la poliniza la polilla. Eso es mutual. No puede existir uno sin el otro. Y el otro, hay otros 3, pero el parásito es como las greñas que crecen arriba de las plantas y pueden causar daño, pero no causan muerte, pero sí causa daño. Eso es un parásito que usa los recursos de la planta y daña a la planta. Y luego tenemos el parasitoide, que pasa mucho en insectos, donde la muerte no se escapa, lo va a matar.
Okay. Brenda, las greñas, las Greñas. greñas son, ¿es el El, daughter? el fideo, ajá. El fideo, ok. En Texas se llama, bueno, en Texas se conoce como fideo, porque parece fideo. Aquí, greñas, pero es Ah, daughter. ok. Ujú, Ah, qué bueno. Ok, gracias. ujú. Y con eso son las 6, pero hay que regresar a las 6:10. Hay que tomarnos 10. Yo creo que ya mero terminamos. Nomás quiero seguir con las soluciones, cómo se, se arreglan o se solucionan muchos de estos problemas. Entonces hay que tomarnos un breakito de 10 minutos. Regresamos con la clase. Y al último quiero repasar lo que aprendimos de la presentación de Marta del lunes Ujú. y qué aprendimos sobre los reembolsos que tal vez pueden usar en sus jardines de ustedes o en los jardines de otros clientes, pero hay que regresar a las 6:10. Hay que tomar agua. Sí. Luis Rincón, I think que me mandó ok, ok. Luis, si me puedo ir, aquí estoy leyendo su mensaje, ahorita lo registra usted y a su equipo, y le mando la verificación. Y luego, Jacqueline, si me escucha, si me puedo ir, por favor, póngame en el chat por mensaje directo cómo quiere que aparezca su nombre en el certificado. Ya todos ya me dieron su nombre. Roxali, usted también, cómo quiere que aparezca su nombre. Samira, por favor, dígame cómo es que quiere que aparezca su nombre. Se me hace que ya fueron todos, ya están aquí ya, fíjense. Gracias, Jacqueline. Yo su mensaje ahorita imprimo su certificado. Luego también, ¿quién es María? ¿Se fue María? No, Brenda, soy Mande. Sandra Alejos.
Y Sandra, lo que pasa es que el Zoom lo había usado mi hermana. Ok, gracias. Ya era María Juárez. Era Y ya María, después me dije, no, soy yo. ¿Quién es esa María? Tengo María, pero no se apellida Juárez. Por eso es No, que no, te no, pregunto no, sí, cómo quieren los nombres, porque a veces hoy sí. tengo una amiga que se llama Mireya, ¿verdad? Y usa su nombre profesional, es Mireya, quién sabe qué, de quién sabe qué otro, ¿verdad? Pero nomás en todo que no es oficial, nomás se llama Mireya Sánchez. No, sí, ¿Verdad? yo presté esta computadora para el Zoom y ahorita Ajá. que entré, dije, oh, esa no soy yo, pero no, No, soy Sandra Lejos. ahorita le apunto que está. Sí, sí, sí he estado. Y sí, y usted me dio su nombre la semana pasada, gracias, ya tengo su certificado. Muchas gracias, Brenda. A Gracias. usted. Bueno, ella estudia, dice lo que ella quiere. Es normal que quiera sus papás juntos. Jodas, y que yo que son pendejadas tuyas. O no, oficio. Habla, hasta luego. No. Sí. Paz, puse el enlace en el chat más arriba. ¿Dónde lo puse? A las 5:18. Ahí está, déjeme copiarlo y lo pongo otra vez. Pero también debe de estar en el libro. Ok, muchas gracias. Allí lo puse para usted.
Son las 6:10. Ya se va el tren. No se quedan atrás, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con soluciones de IPM. Se ha hablado de control biológico, de cómo otros depredadores naturales pueden controlar muchas de estas poblaciones de plagas que se desarrollan en las plantas. El control biológico. El control biológico es el uso de enemigos naturales, depredadores, parásitos, patógenos y competidores para controlar las plagas y sus daños, ¿verdad? Como por ejemplo muchos de los áfidos que se desarrollan en las plantas nativas como el algodoncillo, que viene siendo el milkweed, o asclepias, si están practicando los nombres latines, ¿verdad? Las asclepias a veces pueden atraer a muchos áfidos, que muchos insectos o insectos más bien pueden controlar esas poblaciones de forma natural porque son depredadores naturales y es una parte del ecosistema. Entonces eso es el control biológico que se puede utilizar en un jardín nativo o tal vez solo se puede utilizar porque eso es la red de relaciones entre animales y las plantas, ¿verdad? Es control que naturalmente existe. Puede haber controles culturales, ¿verdad? Son prácticas que reducen el establecimiento de plagas, la reproducción, la dispersión y la supervivencia, ¿verdad? Como utilizando mantillo puede ser una control cultural. Otras gestiones o prácticas como usando jabón, ¿verdad? O usando otros remedios naturales también pueden hacer una forma de, de eliminar o controlar estas plagas, ¿verdad? Entonces, las plagas se pueden controlar por diferentes maneras, pero esos serían los controles culturales que se pueden usar, ¿verdad? Si va a reducir el establecimiento de las plagas o cualquier otra etapa de su vida, ¿verdad? Como la reproducción, la dispersión o la supervivencia, ¿verdad? Control químico, ¿verdad? El último recurso. Los pesticidas se utilizan solo en raras circunstancias cuando es necesario y en combinación con otros enfoques para un control más eficaz y a largo plazo. Los pesticidas se seleccionan y aplican de la manera más mínima posible, ¿verdad? Si usted necesita usar químico y va a ser en casos muy raros, pero si va a usar químicos siempre debe de ser en cantidad muy mínimo o muy bajito, ¿verdad? Porque tampoco quiere lastimar o dañar la vida silvestre que va a llegar a su jardín. Por eso es muy importante utilizarlo con mucho cuidado y no más cuando se necesite como último recurso. También puede haber controles mecánicos y físicos. Los controles mecánicos y físicos matan una plaga directamente, bloquean las plagas o hacen que el medio ambiente no sea adecuado para ella, ¿verdad? Creo que Andrés tiene pregunta o comento. Un comentario. Ah, Cuando usen químicos, tener cuidado de que no haya corriente de agua, porque esa agua también va a dar a las alcantarillas y parte de esa agua va a dar a los océanos y a los lagos y todo, de aquí, de todas. oh, sí. Es un punto muy bueno que tampoco yo me recordaba, pero como dijo Andrés, si hay mucho escorrentía de agua y está aplicando exceso de pesticida o también fertilizantes, a veces necesita pensar uno a dónde van acá, a dónde va a terminar esa agua con fertilizante o agua con pesticida, y a veces va a ser los ríos, los arroyos naturales que tenemos, o tal vez como el río de Los Ángeles o otros arroyos que ya son canales de concreto. Todo eso va a deslavarse al océano o al mar. Entonces, muy también importante tener precaución de que no haya mucho, primero, que no lo usen si de veras no necesitan, pero si lo van a usar, que se mantenga en su propiedad o en su jardín, ¿verdad? Para que no corra a la otra dirección, ¿verdad? Que si no hay mucha escorrentía de agua, eso es muy bien para que para que no deje el sitio, ¿verdad? Porque es muy importante si va a usar químico o fertilizante, si lo debe de usar, que se quede en su propiedad, ¿verdad? No que entre a otras entradas de agua, ¿verdad? Ok, a ver.
Ok, va a haber 6 diferentes pasos para hacerse la pregunta en cómo eliminar o cómo manejar ciertas plagas, ¿verdad? Primero es la identificación de plagas. Recuerde que lo que podría considerarse una plaga en las técnicas de jardinería antigua es una realidad parte del hábitat en los jardines nativos, ¿verdad? Recuérdense que las plantas nativas queremos que atraiga a vida silvestre, ¿verdad? Y a veces la vida silvestre se va a comer sus plantas, ¿verdad? Tal vez se va a comer las hojas, tal vez se va a comer la fruta. Es todo parte de ese... Un momento, necesito agua. No puedo hablar. Recuérdense que las plantas nativas es parte de un hábitat. No puedo hablar. A ver, es parte de un hábitat natural que va a atraer a mucha vida silvestre y, como quiero decir, es muy normal si las plantas están comidas o tienen. Oh, shit. No puedo hablar. Ahorita voy a agarrar agua. Tómense un break. Tómate un breakcillo. Ya. Toma tu tiempo. Es que comí. Ok, ya agarré agua. Me comí almendras durante el break. Ok, ¿qué estaba diciendo? ¿De qué hablaba? De identificación de plagas, ¿verdad? Las plantas van a atraer a mucha vida silvestre y esa vida silvestre van a utilizar las plantas para comer. Entonces es muy importante hacer esa investigación de qué tal vez está comiendo la planta y tal vez sea algo muy natural, ¿verdad? Como una mariposa, una oruga o abejas que utilizan las hojas. Y a ver, ah, monitoreo y evaluación del número de plagas y daños. La idea es esperar hasta que una temporada haya pasado para ver si sus plantas nativas pueden recuperarse por su cuenta. A veces uno piensa que porque mucha de la planta fue comida o un insecto utilizó muchas de las hojas o flores para sobrevivir. Uno cree que la planta ya estuvo, ¿verdad? Que ya se murió, pero muchas de las plantas siempre, por lo mayoría, tienen ese poder o tienen la habilidad de regresar cada temporada. Siempre están vivas por abajo, entonces ellas pueden retoñar de forma muy fuerte y muy saludable. Entonces es muy importante antes de actuar, de esperar que regrese la planta, porque tal vez puede regresar la planta y puede prosperar. Entonces es muy importante la observación, ¿verdad? Antes de tomar acción, que observe cómo va a reaccionar la planta, porque uno nunca sabe si va a enverdecer otra vez, ¿verdad? Y pueda sobrevivir de ese efecto, ¿verdad? Ah, para cuando se necesita una acción de gestión, cuando uno necesita actuar, ¿verdad? Sea lento para actuar y toma buenas notas con fotos de sus plantas nativas, ¿verdad? También tenga en cuenta si ciertas combinaciones de nativas pueden reducir la abundancia de ciertos insectos. Recuerde que Asclepias, por ejemplo, el algodoncillo o el milkweed, ah, atraerá áfidos y las orugas y su follaje serán diezmados y así es como debería funcionar. Eso es la naturaleza de esa planta, la algodoncilla, que las orugas, los áfidos, la vida silvestre casi lo va a utilizar todo como comida. Y lo bonito de esa planta es que cada temporada de primavera siempre va a regresar de sus raíces o va a retoñar de por abajo. Y es muy normal que en los tiempos de invierno o los tiempos fríos se muera de completo por encima, pero la cosa que tiene esa planta o la adaptación que tiene la planta es que se mantiene viva de por abajo y eso es lo que es verdad para muchas de las plantas nativas. Eso es porque pueden
uno la puede podar toda y siempre va a regresar la planta. Esa es la adaptación que tienen con nuestro clima aquí, las condiciones, ¿verdad? Entonces, sea muy lento para actuar porque uno nunca sabe si sola va a regresar la planta o sola se va a aliviar, ¿verdad? Prevención de problemas de plagas, espacio entre plantas nativas con mulch entre ellas, ¿verdad? El mantillo siempre es muy importante y a veces lo que puede, el mulch puede ser una cosa buena, pero si no lo aplican de modo correcto o modo efectivo, puede ser la razón principal por qué se van a desarrollar muchos problemas de, um, de enfermedad en la planta. Tal vez si uno no le está dando espacio para ventilación a las raíces, tal vez eso va a pudrir la planta, o si le está echando sobre agua arriba con, con una capa muy gruesa de mulch, tal vez eso va a ahogar la planta y no va a dejar que respire muy bien la planta, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aplique el mantillo de modo correcto y utilice una combinación de herramientas de gestión, ¿verdad? Como aprendimos de los controles biológicos, que usted deja que la planta haga lo que haga y la vida silvestre va a controlar las plagas naturales, ¿verdad? Como los áfidos, los escala, pero en los casos que no sea suficiente el control biológico, siempre se pueden utilizar controles culturales como siendo investigación en IPM para buscar qué son formas menos invasivas para tratar a las plantas. Si uno de veras necesita quitarle todos los áfidos o está mirando que tiene efecto negativo, es mejor ponerse guantes y limpiar los tallos de las plantas y quitarles insecto. Y por la mayoría, esos son muy efectivos y pueden aliviar la planta y quitar esa plaga no por siempre, pero mientras vaya creciendo la planta, ¿verdad? Las plagas tienen efecto más grande en las plantas cuando están chiquitas, cuando van creciendo, pero ya que la planta esté establecida o la planta ya sea de edad maduro, o las plagas ya casi no las afecta, ¿verdad? Ya tienen mucha raíz, ya están muy grandes, tal vez no un áfido o una escala no va a matar a esa planta, ¿verdad? Entonces siempre utilicen primero control biológico o cultural. Si necesita usar prácticas de físico o mecánico, tal vez se puede utilizar esos, o el químico, pero nomás en las situaciones más graves, ¿verdad? Las situaciones o casos más extremos. Y después de utilizar estas prácticas para controlar o manejar plagas, es muy importante al último evaluar el efecto del manejo de plagas. Primero que se tome su tiempo, no solo esté buscando ver si la infestación ha disminuido, pero hizo algún daño corolario. Las mariposas siguen ahí. Compruebe si hay pequeños mamíferos que tienen un lugar de hábitat también, ¿verdad? Después de cómo va a controlar una planta, es muy importante también um, o controlar una plaga en una planta, evaluar cómo ha afectado el hábitat, ¿verdad? Las plantas, si por ejemplo, si usó un químico, ¿verdad? Para controlar unas hierbas que estaba creciendo entre una planta o tal vez las raíces, ¿cómo está reaccionando el medio ambiente, ¿verdad? Es una planta que todavía trae mariposas, ya no está mirando mucha abeja como antes. Tal vez se necesita hacer esas preguntas para que entiendan qué efecto tuvo su tratamiento, ¿verdad? Si de veras afectó el medio ambiente de modo negativo o algo puede cambiar. Entonces es muy importante nomás evaluar cómo trabajó su tratamiento, ¿verdad? También algo simple como nomás lavar la planta y quitar los áfidos. Es muy importante preguntarse cómo controló o qué fue el resultado, ¿verdad? Ya no se mira esta plaga o todavía sigue en otras partes, ¿verdad? Y es muy importante también tomar notas y tomar fotos para mirar cómo va cambiando la problema, ¿verdad? Y servicios que pueden ser ofrecidos en una base de tarifa. Limpieza de la hierba de primavera. Si ha habido una fuerte lluvia invernal, sepa que sus clientes pueden necesitar ayuda adicional con la limpieza de las hierbas anuales, especialmente en las laderas, ¿verdad? Si está trabajando en un lugar con mucha topografía y como aquí dije, en el invierno que pasó anteriormente, fue un invierno muy lluvioso, tal vez va a salir mucha hierba, todo va a depender en la cantidad de agua que cae y como se platicó al principio de esta clase,
la masa de semillas que existe en el banco de semilla del suelo, ¿verdad? Porque en el suelo hay mucha semilla, ¿verdad? De planta nativa, pero también de planta no nativa o invasiva, ¿verdad? Como la mostaza, sale siempre cada primavera, ¿verdad? Porque hay demasiado semilla o las malvas, hay algunas malvas invasoras. El rábano de flor moradita también puede ser una planta invasiva que no deja que otras plantas crezcan, especialmente plantas chiquitas que recién fueron plantados, ¿verdad? Entonces, en un jardín nativo, o si va empezando con un negocio de instalando jardines nativos o manteniendo jardines nativos, que sepan que el mantenimiento de hierbas es algo que se va a llevar todo el año, pero más que nada va a ser la tarea de la primavera, ¿verdad? Durante el tiempo cuando va empezando el calor y muchas de las plantas están creciendo, ¿verdad? Porque muchas de las plantas saliendo de su época de sueño, cuando durmieron todo el otoño o el invierno y recibieron agua y estuvieron húmedas, van a usar esa energía para crecer, ¿verdad? Eso va a ser el crecimiento de primavera, pero al mismo tiempo también van a crecer y se van a desarrollar muchas hierbas, ya sean invasivas o malezas invasivas o malezas no nativas, porque no, aunque una planta puede ser considerado no nativo, no significa que es una maleza o hierba invasivo, ¿verdad? Dicen que cada 10 plantas que son no nativas, todo, una tiene la habilidad o tiene la capacidad de ser invasora, ¿verdad? Entonces, son palabras muy distintas que una planta sea no nativa y invasora, ¿verdad? Porque una planta puede ser no nativa, pero no necesariamente va a ser invasora, ¿verdad? Entonces, también debe de investigar un poco más de qué son las propiedades de esa planta y si de veras es una planta invasiva que se debe de controlar antes que crezca y produzca semilla, ¿verdad? Y estos son los recursos de IPM. Se los recomiendo mucho, mucho, que es por la Universidad de California, Departamento de Agricultura y Recursos Naturales. IPM les va a platicar o va a tener información de muchas plantas no nativas y nativas, pero va a hablar de muchas de las plagas que afectan a muchas familias de plantas, ya sean la familia de girasoles, la familia de rosas, muchas de las familias de plantas. Tal vez no tenga información de una planta exacta que esté buscando, pero por ejemplo, si quiere buscar enfermedades o plagas que afectan a la encilia, ¿verdad? La girasol o el girasol arbusto de California, tal vez puede encontrar más información sobre las plagas si nomás busca la familia de girasoles, por ejemplo, como Asteraceae. Eso le va a explicar muchas de las enfermedades o plagas que afectan a esas plantas, ¿verdad? So, IPM, este es un recurso que se los recomiendo mucho, mucho. Y con eso se terminó esta lección de plagas y de cómo manejar malezas. Y les quiero dejar con una tarea. Como ya estamos en la sexta clase, ya aprendimos mucho, me imagino, ¿verdad? Ya se ha platicado de cómo echarle riego a las plantas, cómo identificar plantas, cómo se plantan las plantas, ¿verdad? Cómo se planta una planta nativa y cómo se mantiene una planta nativa. Hemos platicado de los suelos, si tiene un suelo con mucho barro, los suelos arenosos. Entonces yo creo que estamos listos para crear un calendario de 12 meses. Antes de que vayamos al calendario, Yancy Sí. tiene una pregunta en el chat. Oh, a ver. No tengo acceso al chat. ¿Me lo lees, Brenda? Aquí ya, para el manejo de plagas en plantas nativas se ha requerido poda. ¿Tienen algún ejemplo de qué planta nativa ha requerido ese control? ¿De poda? Muchas plantas nativas se pueden controlar con podas, porque y miro que Andrés ahorita levantó la mano. Ahorita dejo que platiques un poco, Andrés, pero nomás quiero decir que
como muchas de las plantas perennes o muchas de las plantas que se pueden, que tal vez tienen, que son muy verdes y no tienen mucha madera o mucho tallo fuerte, muchas de las plantas las pueden recortar cada año y van a florecer y van a producir nuevo crecimiento que está saludable y tal vez ya no esté afectado con esa plaga. Es una cosa que también aquí en el vivero de plantas se hace. Si uno mira que hay una planta que está produciendo hojas o follajes medias raras con diferente forma, lo que hago yo es nomás lo recorto o le quito esas hojas y muchas de esas plantas herbáceos pueden retoñar muy rápido porque crecen rápido y yo he visto que producen nuevas hojas más saludables. Entonces, eso de recortar o de podar muchas de las plantas para como un método de controlar plaga es muy común y se puede hacer con varias plantas, pero en cilia, muchos de las girasoles se pueden recortar y con eso uno también puede controlar muchas de las plagas. O no nomás, no debe de hacer una poda muy profundo donde le va a cortar toda la planta, pero si nomás le quita las partes afectadas, a veces la planta pues primero una planta sabe que va a retoñar, entonces esos cortes de poda también pueden ayudar a controlar muchas de las plagas, ¿verdad? ¿A eso se refería